Alicia nos estuvo acompañando en este corte de tecito, cafecito, y ahora vamos a seguir un poco con estos criterios de selección con los que estábamos trabajando. Vimos antes del café lenguaje literario e ilustración, y ahora nos vamos a concentrar en la trama y los personajes. Nosotros nos vamos a concentrar, estamos concentrados en criterios de selección particularmente de textos narrativos, decíamos hoy, ¿no? Cuentos, novelas. Entonces, uno de los puntos que vamos a observar es la construcción de la trama y los personajes. ¿Qué es la trama? La trama de un texto es la organización que el narrador le da a los hechos que cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado el argumento, es decir, de qué trata esa historia, y por otro lado, cómo esa historia se cuenta, cómo estos hechos se organizan. Muchas veces, generalmente la mayoría de las veces, los cuentos y las novelas están contadas en un orden cronológico, ¿sí? Pero puede suceder que no, que haya lo que conocemos como saltos en el tiempo, que si son hacia adelante se le denomina prolepsis, si son hacia atrás analepsis, pero eso es conceptual. Lo que sí es importante es saber que el argumento y la trama no son lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros queremos contar de qué trata un texto, lo que hacemos los lectores es reconstruir cómo está contada esa historia, ordenar los hechos de manera cronológica y contar. Ahora, muchas veces esas historias no vienen con este orden cronológico dado, y los lectores tenemos que reconstruir esos hechos, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma en la que el narrador cuenta los hechos que se desarrollan en la historia. Como les decía, lo más común dentro del mundo de la literatura infantil es que los hechos se cuenten de manera cronológica y que tengan una estructura más o menos fija de planteo, nudo y desenlace, ¿no? Lo que siempre tiene que haber en un relato es el nudo, es el conflicto, porque si no hay conflicto no tengo historia. Puede pasar que el planteo no esté, y ahí hablamos como de un comienzo abrupto, es decir, que comienza directamente con la acción, o puede pasar que el desenlace no esté, y ahí estamos frente a una obra abierta, con un final abierto en el cual el lector tiene que darles el final o reconstruir. Muchas veces pasa también que los narradores eligen omitir cierta información, entonces yo como lector tengo esa exigencia de tratar de reconstruir aquellas cosas, aquellos huecos vacíos que va dejando el narrador. Y por otro lado tenemos a los personajes, que son los encargados de llevar adelante las acciones, ¿sí? De los personajes tenemos ahí que están enmarcados en dos variables. La acción también está marcada en esas dos variables, que son el tiempo y el espacio, y son aquellos que llevan adelante la acción. Bien, entonces, un ejemplo para observar esto de la trama, si se quiere, no convencional, es Letras al Carbón. ¿Lo conocen, Letras al Carbón? Forma parte de Biblioteca Solidaria. Acá tenemos la historia de una niña que con la motivación de ayudar a su hermana a leer unas cartas de amor que recibe, aprende a leer, ¿sí? Aprende a leer con su comunidad y después devuelve a la comunidad eso que aprendió, porque ella después se encarga de leer al resto de las personas que viven en su comunidad. Entonces, acá yo les traje un breve fragmento del comienzo, de cómo inicia esta historia, Letras al Carbón, en el cual hay un personaje acá adulto con un niño, no sé si lo ven al lado. Podemos pensar que son madre e hijo, pero en realidad el texto no lo especifica, así que no necesariamente tienen que ser madre e hijo. Y la voz del personaje dice: me encanta que escribas cuentos. A veces yo también lo hago. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, no sabía leer ni escribir. ¿Qué te parece si te cuento la historia de cómo aprendí y luego entre los dos la escribimos? ¿Te gusta la idea? Empecemos. Entonces, este es un cuento que que está enmarcado, es decir, hay una historia y dentro de esa historia hay otra. La historia empieza en un presente en el que esta mujer adulta le habla a este niño y le va a contar la historia de cómo aprendió a leer y escribir. Y va a ir entonces en un salto en el tiempo hacia atrás.
Si querés poneme la siguiente que está el cuadrito. Entonces, esto que después ustedes lo van a poder ver con mayor detalle cuando reciban la presentación, lo que hace es organizar los hechos del argumento, los hechos de forma cronológica, y después cómo están contados, cómo se organizan en la trama. En la trama nosotros lo que tenemos son estos saltos en el tiempo. Empieza en un presente y el personaje después va hacia atrás, reconstruye esa historia de cómo aprendió a leer, tratando de descifrar esas cartas de amor que recibía su hermana Gina, y luego vuelve a un presente en el cual está con este niño, con el que está leyendo y escribiendo esta historia de cómo aprendió a leer. ¿Queda claro eso? Esta idea del salto en el tiempo. Este es un texto, ¿no?, que es complejo, es un desafío leer un texto que tiene estas características, donde la estructura que nosotros conocemos y que es más común dentro de la literatura está quebrada, ¿no? Obviamente, para poder hacer esta apreciación, primero tenemos que tener bien claro que los cuentos generalmente suelen tener una estructura y una forma fija, la del planteo, el nudo y el desenlace. Y en cuanto a la construcción de los personajes, tenemos acá a Malvado Conejito. ¿Lo conocen este? Espectacular, recomendadísimo Malvado Conejito. Malvado Conejito tiene también una complejidad bien interesante en esto que decía hoy Pau, de cómo un libro yo puedo leerlo en nivel 4 o 5, después leerlo con los más grandes y ir encontrando otros detalles y otras capas de sentidos cada vez más complejas, ¿no? En Malvado Conejito la construcción de la trama es una epístola, es una carta que Malvado Conejito deja a sus padres contándoles que ha huido de su casa. Entonces el relato comienza diciendo: queridos ma y pa, siento decirles que he huido de casa. Estoy viviendo en el basurero del Cañón del Diablo con mis nuevos mejores amigos. Nos hacemos llamar los conejos del infierno. Y mi nuevo nombre es Malvado Conejito. Ahí él va a empezar a contar un montón de situaciones que vive siempre extremas. Este conejito que antes era copo de algodón y que ahora es Malvado Conejito. Entonces, en esta carta que él le deja a sus padres, él empieza a construir un nuevo personaje, ¿no? Que es como este alter ego de copo de algodón, que es malo, jodido, y vive haciendo bromas pesadas. Tienen unos amigos que se perforan la oreja, visten de cuero, se pintan la cola, ¿tal? Rock, ¿no? Entonces, hay una complejidad en la construcción del personaje, pues nosotros tenemos un personaje inicial que en realidad vamos a conocerlo al final, porque al final nos vamos a enterar que es copo de algodón y que en realidad esta carta está motivada porque se mandó una macana mucho más grande que esta que está contando acá en esta carta, ¿no? Pero en realidad lo que es bien interesante es cómo el propio personaje, desde la voz narrativa, porque es un personaje narrador, empieza a construir este personaje que es Malvado Conejito, ¿no? Es un personaje desafiante también, porque los conejos generalmente en la literatura infantil no son tiernos, son buenos. De eso nada, y no querrán saber lo que hicieron con el cereal de chocolate del granjero, pero léanlo y van a descubrir. Y después con estos criterios de lo que pensamos para poder hacer la observación y el análisis de este criterio en los textos, bueno, los dividimos. En relación a la trama, lo que nos decía Mica de las partes canónicas. El cuento presenta un planteo, un nudo y un desenlace. Si algunas de estas partes canónicas faltan, ¿no? ¿Encuentran justificada esa ausencia o les resulta como más un descuido, como más arbitrario? El tiempo de la acción. ¿Los hechos se encuentran de manera cronológica? ¿Hay saltos en el tiempo? ¿Por qué se plantean? Y con respecto puntualmente, ¿con el desenlace es previsible o inesperado? ¿Es el resultado de los sucesos de la historia narrada o se desencadena de forma arbitraria? ¿Qué efecto genera ese desenlace en el lector? Y después, con respecto a los personajes, vieron que nosotros en el lenguaje literario habíamos hablado sobre los personajes, pero ahí la mirada o un poco más la lupa estaba en el cómo
Acá es más el qué. Entonces, las acciones de los personajes están justificadas, o sea, ¿están vinculadas por la personalidad de ese personaje o les resultan arbitrarias? Con el desarrollo, ¿estos personajes se mantienen estáticos a lo largo de la historia o tienen transformaciones? ¿Esa transformación ocurre por los hechos del relato? ¿De qué manera? Entonces estas son algunas preguntas que pensamos que nos pueden orientar a pensar y analizar la trama y los personajes en los textos narrativos. Y por último, el más complejo de todos, que tiene que ver con el tema, con las temáticas. ¿Por qué es complejo? Nosotros cuando pensábamos esto de los criterios y hablábamos aquello de lo intraliterario y lo extraliterario, vieron que dentro de lo extraliterario entra el tema, ¿no? Un poco como que a veces cuando nosotros elegimos un libro para trabajar, pensando en una función más instrumentalista, lo que vemos es el tema, ¿no? La realidad es que todos los libros tienen una temática, una idea central o más de una idea central sobre los cuales ese texto gira, ¿no? Y muchas veces los libros tienen su potencialidad precisamente por los temas que tratan. Lo que nosotros planteábamos anteriormente era esta idea de no solamente elegir libros porque me sirven para trabajar alguna temática, sino sencillamente porque considero que esa temática es valiosa para conversar dentro del aula, porque es una temática que interpela, porque hoy hablábamos precisamente de esto, que nosotros creemos que los buenos libros son aquellos que dejan más preguntas que respuestas, ¿no? Que nos dejan pensando, que nos invitan a conversar con otros para pensar en conjunto qué es lo que este texto me propone y cómo este texto nos interpela. Entonces, dimensionar el tema en este punto lo estamos planteando, dimensionarlo teniendo en cuenta aspectos que son intrínsecos a la literatura, es decir, aspectos intraliterarios. Es uno de los criterios más difíciles porque implica un alto nivel de abstracción, que yo pueda determinar, bueno, el tema de un texto es este, me implica una lectura, una relectura y abstraer un poco, sintetizar en una idea abstracta de qué trata el texto. El tema se identifica cuando nosotros lo pensamos como algo que articula toda la historia, ¿no? Por lo tanto, los personajes se vinculan con el tema de alguna manera en particular, llevan adelante acciones, enfrentan, resuelven o no algunas problemáticas, siempre en relación a ese tema central. Entonces, para ver algunos ejemplos, trajimos dos libros que también están en Biblioteca Solidaria, que son El vestido de mamá y Un puñado de semillas. El vestido de mamá es un libro de un autor nacional, Dani Umpi, está ilustrado por Rodrigo Moraes. Nosotros pusimos ahí un poco los argumentos de esta historia para que ustedes puedan identificar por qué después mencionamos que los temas que tratan son esos que se mencionan ahí, ¿no? De los posibles, por supuesto. Ya de todas maneras, por ejemplo, este libro, la tapa ya de alguna forma nos interpela porque es un niño que está con un vestido brilloso, de un verde precioso, que le queda grande, así que evidentemente no es de él, y una pelota de fútbol, ¿no? Entonces, dentro de las temáticas que se plantean este tema, están los estereotipos, está la discriminación y está la otredad. Porque este vestido, para este niño que está como en una fase de exploración y que en realidad ponerse el vestido es un juego, genera en el encuentro con los otros miradas extrañas, ¿no? Es decir, los otros lo juzgan de alguna forma porque él está con ese vestido. Entonces, la discriminación y la otredad, la mirada del otro, son otros de los temas que subyacen en torno también a la idea de los estereotipos. Que es bien importante también para esto de lo que decíamos del espacio de conversación, ¿no? Para poder llevarlo al diálogo, esta diferencia entre cómo se siente el personaje cuando usa el vestido y lo que le llega del otro. Y ese otro son adultos, que son los adultos referentes, la mamá, el papá, pero también son los pares. Entonces ahí es como bien interesante también para poder dialogar en torno a estos temas, que es
el estereotipo, la discriminación, pero también ahí hay como el juzgar a un otro, ¿no? Con respecto a algo que capaz que yo no haría, pero el otro sí decide de hacerlo. Y en esto que decía, que hablábamos con Micaela al principio, de los libros donde el mensaje es claro, explícito, en realidad el libro nos permite eso, poder dialogar en torno a algo que puede suceder, pero sin un mensaje claro en el sentido, bueno, no hay que generar estereotipos o no hay que juzgar al otro, sino que en realidad habilita a que una mamá tenga determinada reacción al ver a su hijo con su vestido que le salió muchísimo dinero, que es de la fiesta, que lo cuida, o con respecto a otros niños que no están acostumbrados a ver a un par con un vestido de fiesta, pero también habilitar esa mirada o cómo se siente ese niño que sí decide usarlo y poder conversar. Me parece que eso es como lo interesante, ¿no? Y este libro nos permite eso, que no nos lleva a un sentido, a una mirada sobre este tema, sino que habilita poder conversar sobre eso, y me parece que puede ser muy rico para el aula, para los niños y para nosotros también poder participar. Para pensar estos ejemplos, elegimos temas que son difíciles, ¿no? Que han sido y son a veces considerados tabú, como que estos temas en la escuela no se habla. Porque el otro texto, que es Un puñado de semillas, que tiene estos temas también tan impactantes, bueno, la solidaridad, la pobreza y la muerte, ¿no? En este caso, Concepción es una niña que una vez que muere su abuela ya tiene que dejar el lugar en el que vive, queda sola, sin casa, y lo único que tiene es un puñado de semillas que su abuela le enseña a guardar, ¿no? Entonces, esas semillas tienen un valor literal dentro de la obra, pero también un valor simbólico de todo lo que significan y de todo lo que puede generar con otro grupo de niños que se encuentra después a partir de ese puñado de semillas. Y toca temas que son duros, ¿no? La pobreza infantil, la muerte de un ser querido, la soledad. Son temas complejos, pero que son temas que forman parte de la vida, ¿no? Por lo tanto, son temas muy ricos para poder conversar y hablar en el aula. Y no solamente traerlos cuando sucede algo que queremos como trabajar o algo que, ¿no? En esto de que son libros que en realidad abren a la conversación y no la cierran en una mirada única, ¿sí? Y bueno, y para nosotros esto de la temática es algo bien interesante para explorar y para seguir investigando un poquito más. El tema identificamos dentro de este aspecto, bueno, por ejemplo, el tema, ¿se descubre con facilidad o requiere del esfuerzo por parte del lector? ¿Cuáles son los temas que uno puede evidenciar en ese texto? Entre el tema y los personajes, ¿hay una relación entre el tema, los personajes y sus acciones? ¿Cómo se desarrolla esa relación a lo largo de la historia? Y después con respecto a esta cuestión más vinculada con la innovación o con la creatividad. Los temas difíciles, por ejemplo, esta historia trata temas difíciles o considerados tabú, ¿cómo lo hace? ¿Aporta novedades con respecto al tratamiento de esa temática? ¿Por qué? Así que bueno, por ahí un poco son estas preguntas que tienen la idea de orientar un poco el análisis con respecto a la temática, también sabiendo que de los criterios que presentamos es de los más complejos, porque requieren también como un nivel de abstracción del lector que es diferente con respecto a la identificación del personaje, la trama, el lenguaje literario. Entonces, nada, como para ir abonando el terreno. Yo quiero hacer una aclaración que capaz que no es necesaria, pero la voy a hacer igual, que todas estas preguntas están pensadas para hacernos nosotros, docentes, a la hora de valorar un texto de literatura infantil. No son preguntas para hacerle a los niños, ¿no? O sea, son preguntas que nosotras nos planteamos cuando pensamos, bueno, a ver, salir como de eso intuitivo, decir, este libro me gustó. ¿Por qué me gustó? O sea, ¿qué hay detrás de este libro que me atrapó, que me llamó la atención? Entonces, es como poner el foco, hacer foco en 4 cuestiones que hacen a la literatura infantil. Como les decía, otros autores pueden plantear otros focos para observar en los textos. Nosotros
Ahora estamos como presentando estos que son nuestros criterios para seleccionar. Orientadores, por supuesto. No tienen que ser todas ni mucho menos. Sí tratamos de que, bueno, de que pudiera abarcar lo más posible ese criterio de selección, pero no es que uno siempre, y en el entendido que también no todos los libros presentan una potencialidad en estos 4 criterios, sino también poder manejar eso, ¿no? Bueno, estos libros los elegimos más por el uso del lenguaje literario y cómo habla de determinado aspecto, esto más por el desarrollo de los personajes, esto más por las ilustraciones. Y nos estamos hablando así. Sí, porque ahora vamos a pasar a la parte taller. Entonces, ¿qué ves cuando lees? Es un taller que les vamos a proponer a ustedes ahora para concentrarnos en estos 4 criterios de los cuales estuvimos hablando. Lo que tenemos que armar son 8 grupos. Entonces, que las matemáticas me ayuden. No, de las que somos, sí, creo que capaz que sí, que si hacemos grupos de 5 o 6...